Hoy es 13 de Menaje Mav. Hay una Yom Mira qué Yom. lindo que es Mendoza. Hay que Uy, qué venir. lindo. Sí. Macri Oh, Miami. clarito. Nos ¿De vamos a dónde venís, Zvi? Mendoza City. Estoy yendo del trabajo a mi casa. Que hay que entrar por el parque para ir a la casa. Como Ah, corresponde. Pero no lo Trabajo a la interrumpo. casa, San de la Martín. casa al trabajo. Como decía un filósofo, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y de Sí, la que- casa al Beit Chabad. Ahí está mejor. Bueno, vamos a empezar con el Yom Yom de hoy. Y en realidad todo el shiur va a tener que ver con este tema. Primero, como explicamos los otros días, esta semana también leemos los 10 mandamientos, los Aseret Adibrot. Entonces la costumbre es que durante la lectura de los 10 mandamientos se está de pie con el rostro en dirección al Sefer Torah. Cuando decimos, como hablamos también ayer y anteayer, en el Shema decimos, Ve'abta et Hashem Elokeja, amarás a Dios, tu Dios, Bejol Levavja, con todo tu corazón, Bejol Nafsheja, y con todo tu alma, Bejol Meodeja, con todas tus posesiones, con lo que vos tenés, Veayúa de Barima Eile, Asher Anohim Etzavja, Ayom Alevabeja, y serán estas palabras que yo te digo hoy, soy tu corazón, Veshinandam Levaneja, Bedibar Tabam, y se las vas a enseñar a tus hijos y vas a hablar de ellas. Y cuando estés sentado en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, y después hablas sobre el tefilim y las mezuzot, etc. Sobre este pasuk, sobre este versículo, hay una aplicación muy linda que trae acá la Yom Yom. Lo que dice, y hablarás de ella al estar sentado. Dijeron nuestros sabios, y hablarás de ella, el versículo se refiere a palabras de Torah. Eso ya lo dijimos. Sin embargo, en la dedicación a la Torah existen niveles diversos. Y aquí se explican todos estos niveles. Dice, ¿qué quiere decir cuando estás sentado en tu casa? Es literalmente, cuando estás sentado en tu casa, o donde estés sentado, uy, se me fue ahí está. Donde estés sentado, tenés que hablar sobre palabras de Torah. Pero también dice la Yom Yom, es la dimensión del alma en lo alto, en el depósito de las almas antes de su descenso al mundo inferior, donde se dedica a la Torá. O sea, cuando el alma se encuentra en el lugar donde están todas las almas, antes de bajar al mundo, ya está ocupándose de Torá. Ya está lo que dice Bedibar Tabam, ya habla sobre ella, sobre la Torá. Y después dice, cuando andes por el camino, alude al periodo en el cual el alma desciende de mundo en mundo y de nivel en nivel hasta arribar al mundo inferior para investirse en un cuerpo material y comienza a andar por las sendas de este mundo hasta la ancianidad. O sea, cuando andas por el camino se refiere desde que el alma se encuentra bajo el trono divino esperando que le asignen un cuerpo para investirse en él y cumplir su misión acá, y toda la vida, hasta los 120 años, andar por el camino es transitar por la vida, y siempre la Torah nos acompaña. ¿Y hasta cuándo? Hasta que te acuestas. ¿Qué quiere decir que te acuestas? Normalmente es toda la noche cuando nos acostamos a dormir, la Torah nos acompaña. Pero acá se refiere cuando les llega el día final, cuando cumplimos los 120 años. Si no nos dieron prórroga, si nos dieron un bonus track, bueno, será hasta que termine el bonus track. Y después dice Ukumeja cuando te levantes. Incluso entonces la Torá habrá de resguardarlo, como se explica en el capítulo 6 de Pirkei Avot, hasta
al levantarte, como fuera dicho, cuando despertarás a tu discurso, y dice, esto se dice, Bakitzota ite sijeja, esto trae el rey Salomón, Shlomo Amelech en el Mishlei, dice, la referencia alude al tiempo en que los muertos volverán a la vida, cuando te levantes. O sea que las palabras de la Torá nos resguardan y nos acompañan desde el principio hasta no sé, hasta el final, hasta todas las épocas y todos los días y todas las vidas, etcétera, etcétera. Esto es una explicación más profunda del Shema Israel. Ahora vamos a detenernos en el primer versículo. Dice así, Ve'ahamta et Hashem Elokeja, bechol levavja, con todo tu corazón. Explican los sabios, hay distintas explicaciones. Una la que trae Rashi, ¿qué quiere decir con todo tu corazón? Dice, Bechol alev lo yeleja hiluk bamakom. Dice, con todo el corazón, que no estés peleado con el makom. Makom es el lugar, pero makom se refiere a Hashem. En un montón de lugares en la Torá, cuando habla makom, no se refiere con el lugar, sino se refiere puntualmente con Hashem. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir estar peleado con Hashem? Y también, ¿por qué utiliza acá, por qué Rashi utiliza para nombrar a Dios? Nombrar a Dios se lo puede nombrar de un montón de formas, pero sabemos, las palabras de Rashi normalmente están extraídas o del Talmud o de los Midrashim, de distintas fuentes. Y sabemos que cada una de esas fuentes son precisas. Si traen un nombre de Hashem y no traen otro nombre de Hashem, es porque se quiere poner énfasis en algo. Entonces tenemos que entender por qué utiliza justamente el nombre de Hashem, que quiere decir Makom, cuya traducción es lugar. Entonces, las dos preguntas son, ¿por qué? ¿Qué significa que no te pelees con el lugar? Que no te pelees con Hashem. Y la segunda, porque Hashem es llamado con el nombre Makom. Para poder entender esto, ¿qué significa Makom? Vayamos a la fuente. A la primera fuente, digamos. La fuente podríamos decir el primer lugar donde la Torá llama a Hashem con el nombre Makom. Y para esto vamos a remontarnos a una historia del Bereshit, que todos la conocemos, todos la estudiamos todos los años, pero ahora vamos a desmenuzarla un poquito más, porque tiene que ver con la parasha de nuestra semana, de esta semana, con Shema Israel. Y en realidad el Shema Israel se dice 2 veces por día, por lo menos. Entonces quiere decir que es algo que nos acompaña permanentemente. Es de las primeras palabras que le enseñamos a los chicos. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y lo que aprendemos a decir. Bueno. ¿A qué parsha nos tenemos que remitir? Es a Parshat Vayetze. ¿De qué habla ahí la Parshat Vayetze? ¿Ustedes se acuerdan que en realidad Vayetze y Vayishlach? ¿Ustedes se acuerdan cuando Yitzhak quiere bendecir a su hijo Esaú y viene Jacob y digamos, por consejo de su madre Esaú, toda la historia, los idas y vueltas, que Yitzhak le dice, tráeme comida que yo te voy a bendecir, y Rivka lo escucha, lo manda a Jacob, le pone la vestimenta de muy peluda, digamos, de piel, y bueno, y al final Yitzhak lo termina bendiciendo a Jacob. Al final de la parasha de Vayetze, ahí trae Vayivgaba Makom. Jacob se encontró en el lugar. Se topó con el lugar, se puede decir.
¿Qué quiere decir se topó con el lugar? Y ahí trae, Jacob estaba en el lugar que a la postre iba a ser el lugar donde después se construyó el Bet HaMikdash. Y es en ese lugar se acostó a dormir. Y ahí soñó que los ángeles subían y bajaban. Y ahí fue que se le presentó a Hashem y le dio todas las brajot. Y Jacob hizo la promesa y le dijo a Hashem, si vos vas a estar conmigo, voy a traer una ofrenda. Y sabía que se iba a enfrentar con Labán el malvado, el tío, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir que se encontró en el lugar? ¿Cuál es la explicación de todo esto? Hay uno de los conferencistas más famosos de Chabad de hoy en día, podría decir que es el número uno, estuvo acá varias veces, se llama Yossi Jacobson, el rabino Yosef Yitzhak Jacobson, muy famoso. Lo pueden googlear, ahí está lleno de conferencias en hebreo, en inglés, en yiddish también habla, pero no sé si da conferencias en yiddish. Y él cuenta que una vez estaba en el aeropuerto Kennedy, en viaje hacia Israel, y a él lo habían convocado a dar una serie de conferencias en Israel. Y cuando estaba en el aeropuerto esperando el avión que va a estar por salir, no es el caso de la semana que viene, con aerolíneas no pasa esto. Pero ahí parece con algunas compañías americanas o con el avión no salía, y no salía, y no salía, y se demoraba. Y él sabía que llegaba a Tel Aviv, a Ben Gurión, y tenía que ir directo a Jerusalén y dar ahí una conferencia. Y ahí de una a la otra. Bueno, para hacerla corta, él estaba nervioso por la demora. Empezó a caminar por el aeropuerto, ¿no vieron? Como hacemos todos. Y en eso ve que está sentado ahí un Yehudi con vestimentas hasídicas. Y cuando están hablando, ¿no? Entonces el Yehudi le cuenta que él es un hasid de Karlin Stolin. Es uno de las ramas hasídicas más antiguas y emblemáticas. Bueno, entonces le dice, vení, lo ve que estaba tranquilo, le dice, ¿cómo haces para estar tan tranquilo? Entonces vení, te voy a contar algo, le cuenta. Y le cuenta un peirush de uno de los rebes, de los más famosos de Karlin, que se llamaba Reb Shloime de Karlin. Este Reb Shloime de Karlin era contemporáneo del Alter Rebbe, era un alumno del Mittler Rebbe, de los alumnos más famosos del Mittler Rebbe. Y justamente le trae un peirush, una explicación sobre este pasuk, sobre este tema que estamos hablando. ¿Qué quiere decir que no te pelees con el lugar? Entonces lo explica así. Este Reb Shlomo de Karlin, pobre, fue asesinado por un cosaco. Hay toda una historia interesante de él. ¿Qué significa Makom, el lugar? Bueno, Oscar, vemos que ya llegaste a tu casa. Bueno, ¿qué significa Makom? Tal cual. Baruch Hashem. Llegaste, pero vos mirá una cosa, estamos hablando del lugar y llegaste a tu lugar. Todos de arriba. Estoy escuchando, estoy escuchando. ¿Qué significa Makom, lugar? Dice, a veces, esto lo explica Reb Shlomo de Karlin, a veces la persona está peleada con el lugar. Lo que Rashi dice es no te pelees con el lugar, podríamos pensar no te pelees con Hashem. Pero acá dice más todavía. La gente por ahí está peleada con el lugar, ya sea física o espiritualmente, con el lugar en la vida que a la persona le toca estar. Hoy justamente, ¿no? Al Pratit estaba dando una charla. Yo los lunes y miércoles doy una charla para un grupo de un área de la Fundación de Chabad
de gente mayor que vienen a hacer trabajos, creo que ya les conté, se llama Tiferet Keinin, y después mientras toman la merienda, yo les animo la merienda, les hago un stand-up. Trato de darles un shiurcito. Muy lindo, la verdad, gente muy linda que viene con muchas ganas, ¿no? Es muy interesante. Entonces yo les contaba, no me acuerdo por qué les conté les estaba contando del tema del jinuj, de la educación, para algo de lo que hablamos ayer en el shiur, y les digo, bueno, yo estaba en el año 76, estaba en New York, y el Rebbe proclamó Shnata Jinuj, el año de la educación. Entonces íbamos por todos lados, a donde había un chico judío que no tenía educación, lo íbamos a buscar, y le encontrábamos una escuela. Bueno, les conté un poquito de eso. Y entonces algunas señoras dijeron, ¿para qué volvió acá? ¿Por qué no me quedé ahí? Tan lindo ahí en Estados Unidos. ¿Para qué uno tiene que venir acá? Entonces ahí les empecé a hablar más o menos de lo que vamos a hablar ahora. La gente a veces está disconforme con el lugar material que le toca estar, o incluso con el lugar espiritual que le toca estar. Uno está en conflicto con eso. ¿Por qué me tocó estar? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Si seguro me hubiese quedado en Nueva York, me casé, me podía haber, hablo de mí, ¿no? Me podía haber ido al Koilel, a la Yeshiva de Casados a Nueva York, y por ahí en vez de ofrecerme un shlichut en Argentina, me hubiesen ofrecido un shlichut en Manhattan, o qué sé yo, o en Los Ángeles, en Beverly Hills, o en Chicago, o en qué sé yo qué, ¿no es cierto? En Filadelfia me podía haber tocado un shlichut ahí en la Casa Blanca, qué sé yo, en aquella época no había tanto shluchim, tenía mucha más posibilidad de lo que hay ahora. Entonces, y seguro hubiese tenido un éxito bárbaro, y aparte de tener éxito como sería, tendría, ahí está lleno de gvirim, está lleno de ricos, y me tendrían ahí en un pedestal, y yo estaría viviendo en una mansión, y tendría un shil con 1500 personas cada Shabbat, y sería el gran rabino de qué sé yo qué. Y así como esto, cada uno de nosotros podría pensar que si estaría en otro lugar, seguro que tendría mucho más éxito. Entonces, esto es lo que viene Rabbi Shlomo de Karlin y dice, no te pelees con el lugar que te tocó, que tu corazón no esté peleado con esto. Esto es en el lugar donde vos estás, ahí es donde está Hashem. Hashem está con vos. Y este es el Shlihut, este es el lugar donde Hashem quiere que estés. Si a mí me tocó estar acá y a cada uno de nosotros le tocó estar donde está, en el momento que está y cuando esté, es porque ese es el lugar que uno puede estar. A veces pensamos que no estamos en el lugar apropiado, que no estamos en el lugar indicado. Como que no es nuestro lugar. Y es verdad, a veces la gente se muda de un lugar a otro. Para eso, en nuestro caso, preguntamos al Rebbe, consultamos con amigos, consultamos con Rabanim. La Mishnah dice, hacele Rab, hacete un Rab, tenés que preguntarle a un Rab, tenés que hablar con amigos que entiendan tu situación y las posibilidades del lugar a donde vos te querés mudar, o a qué lugar podrías mudarte y estar mejor. A veces es por la situación económica, a veces puede ser por la situación social, por lo que sea. Y no voy a decir que está mal. ¿Y quién es uno para decir, caíste en este lugar, no te puedes mudar? Naciste en este barrio, no te puedes mudar a otro barrio. Naciste en este país, no te puedes mudar a otra. En esta ciudad no puedes ir a otra. No estoy hablando de eso. Eso después uno lo puede ir definiendo de acuerdo a las circunstancias, hablarlo con la esposa, hablarlo con la familia, etc. Pero mientras estamos en el lugar que estamos, tenemos que tener claro que no tenemos que estar en conflicto con ese lugar.
No, este es un lugar de mierda, esta es una porquería, esto. Esa es la más fácil. Mientras estamos en este lugar, este es el lugar que tenemos que estar. Acá está el Shlihut de nosotros. Esto es lo que Hashem quiere de nosotros. Después nos vamos a mudar a otro lugar. Puede ser, vamos a seguir nuestro Shlihut, nuestro mandato en otro lado. Pero mientras estamos acá, y eso es lo que dice el versículo, de amarás a Hashem tu Hashem con todo tu corazón. No te pelees, y por eso dice la palabra Hashem, perdón, Makom. No dice Akadosh Barujú, no dice Aboré, no dice Hashem, no dice Elohim. No, porque ese es el lugar que Hashem, por lo menos en un principio, nos mandó. ¿Y cuántas veces queremos estar en un lugar y por un motivo u otro nos toca estar en otro? Las cosas se van dando para que lleguemos o aterricemos o qué sé yo, nos localicemos en ese lugar. Fíjense lo que pasó con Jacob Avinu. Jacob Avinu estaba en el Gan Eden. Ustedes saben que cuando Jacob Avinu entró para recibir las brajot de su padre Yitzhak, ¿qué fue lo que llevó a Yitzhak a darle la bendición a Jacob? Yitzhak sintió el aroma del Gan Eden. Después hay toda una explicación de dónde sabía Yitzhak de dónde conocía Yitzhak el aroma del Gan Eden. Se los puedo contar en otro momento, porque eso es de por sí es un tema muy interesante. Pero Yitzhak conocía el aroma del Gan Eden. Y cuando Jacob entró ahí, Yitzhak percibió, sintió el aroma del Gan Eden. Entonces, acá de repente se le dio vuelta la tortilla. Jacob no era un pibe. Jacob ya tenía 63 años. Y después se quedó 14 años más estudiando en la yeshiva de Shem y Eber. Y ahí se va a lo del tío Labán. ¿A dónde se va? No se fue a Nueva York, no se fue a Jerusalén, no se fue a Tzfat, a Tveria, ni siquiera a París. Se fue a Harán. Decir que se fue a Harán es como decir se fue a, qué sé yo, a Puerto Príncipe en Haití. ¿Está bien? Que debe ser de los lugares más difíciles para vivir hoy en día. Y ahí donde vivía el tío. Para los porteños sería La Matanza, ponele. Para los porteños se llama Matanza. Aunque en La Matanza hay lugares lindos también. En Haití también por ahí hay algunos lugares lindos, pero hay lugares que la gente vive hacinada uno arriba del otro. En esos lugares terribles. Ahí es donde Jacob se fue. Pero no solamente el lugar era un desastre, sino que lo peor de todo que estaba el tío. Tenía que vivir bajo el paraguas, bajo el techo del tío. Que el tío era un corrupto total, era un mentiroso, era de lo peor que hay. El lugar era malo, la gente era mala, el tío era malo, la virá, como se dice en hebreo, todo el espíritu que había en el lugar era un espíritu malo, un ambiente terrible. ¿Labán era judí? ¿Cómo? ¿Labán era judí? Labán no, Labán era el hermano de Rivka, era de la Mishpajá, pero no era descendiente de Jacob. Imagínense Jacob hasta el Bar Mitzvah estudió incluso de acuerdo a cierta cuenta, hasta los 15 años estudió con Abraham, con el rey de Abraham. Y después tuvo con su papá Yitzhak. ¿Y a dónde fue a parar? A los caños se fue. ¿Y acaso Jacob se peleó con el lugar? Jacob puso cara larga. Jacob dice, bueno, la Ashgajá para ti, la supervisión divina me trajo acá. Y no es que él fue porque quiso mudarse porque estaba mal. Se tuvo que ir porque si no el hermano lo mataba, Esaú. Entonces tuvo que ir ahí a resguardarse. Dijo, estoy acá, vamos a aprovechar. Y como está traído, que después él trabajó y que 14 años el tío lo engañó. Pero después, 6 años estuvo trabajando.
Y dice que Jacob se llevó todas las chispas divinas que había ahí en Harán. O sea, y se fue rico materialmente y se fue rico espiritualmente. Y miren que estando en ese lugar, todos los hijos salieron bien. Pues todos los hijos se convirtieron en las tribus de Israel. Entonces, esto es lo que dice la parashá de la semana. ¿No? Y más, después él soñó, y el sueño es que estaba la escalera, y parte de la escalera pasaba por el Bet HaMikdash, y ahí él compuso, esto lo hablamos otras veces, pero los patriarcas compusieron las 3 primeras filot, Shaharit, Minjá y Arbit. Abraham hizo Shaharit, como dice Vayashkem Abraham Baboker, Abraham se levantó a la mañana, que se refiere a Shaharit. Minjá la hizo Yitzhak, que ahí trae que él estaba, estaba rezando a la tarde cuando vino Rivka. Y Jacob dice que se acostó a dormir, que era la tefilá de Arbit. La palabra Arbit se lo puede dividir en 2 palabras, se lo puede, traducir de distintas maneras. Una como traduce el Sfat Emet. El Sfat Emet es uno de los rebes de Gur. Él dice Arbit es el anochecer. La noche representa la oscuridad. Jacob, ¿qué hizo? Compuso una tfilá, conectó la oscuridad con Hashem. O sea que de la oscuridad hizo luz. También el Baal Shem Tov explica Arbit de la Shon Arebut. Arebut quiere decir dulzura. Él endulzó la oscuridad del mundo. Y para terminar, acá en un minutito hay un pequeño maize con el Rebbe anterior, que esto lo contó uno de los primeros shluchim del Rebbe anterior, que se llamaba el Rab Herschel Fogelman. Este Herschel Fogelman, yo lo conocí, Mirzo Langeyor, no falleció ya hace unos años. El Rebbe anterior lo mandó a Worcester, Massachusetts. Worcester se escribe Worcester y se pronuncia Worcester. No me pregunte por qué, pero es la realidad. Y él ahí hizo una escuela y una yeshiva, y realmente de los primeros shluchim. Y él cuenta que el Rebbe anterior, él fue de los primeros alumnos del Rebbe anterior. El Rebbe anterior llegó a Estados Unidos en el año 1940. Él estuvo en Varsovia cuando caían las primeras bombas ahí, ese Rosh Hashanah del año 39, cuando los alemanes y Ymach Shemam invadieron Polonia. Y milagrosamente se escapó, y en marzo de 1940 llegó a Estados Unidos. Entonces él cuenta que el primer Pesach que el Rebbe anterior estuvo en Estados Unidos, hizo un Fabrengen. En el Fabrengen él tradujo así. Vieron que en Yom Tov decimos el Alel. Dentro del Alel hay un párrafo que dice Ana Hashem, un segundito, que Ani Abdeja. Por favor, podemos traducirlo, por favor Hashem, yo soy tu siervo. Pero acá no está escrito Ana, por favor, Aleph Nun Aleph, sino está escrito Ana, Aleph Nun Hei. Y esto se traduce Eifo. ¿Dónde? Y el rey anterior dijo así: donde Hashem vos me mandes, Ani Abdeja, yo soy tu siervo. El rey anterior venía baqueteado, venía reventado porque había sido castigado en Rusia y después baqueteado por todo lo que pasó en Polonia y escapándose y estaba mal y todo. El rey anterior dice: ¿dónde me mandás? Ani Abdeja, yo soy tu siervo, estoy para servirte. Y esta es la explicación que decimos acá. ¿Dónde Hashem nos manda? Ahí estamos para servir. Si tenemos que emprender un viaje, mientras estamos en el viaje, ahí donde lo servimos a Hashem. Uno piensa que va al viaje para varias cosas, espirituales y por ahí otras no tanto. Sin embargo, ¿dónde está? Tiene que saber que es para conectarse con Hashem. Aunque esté en New York, por supuesto que uno va a Loel, a 770, aunque vaya a Las Vegas,
aunque vaya a Miami, aunque esté en París, en Praga, ¿en dónde más? En Viena, en Budapest, ¿dónde más tú? En Berlín, en Jerusalén, en todo Israel, estemos donde estemos, Ani Abdeja. No estamos peleados con Hashem, al contrario, ¿dónde estamos? Nos conectamos con él. Mañana seguimos si Dios quiere.